Parque de la Asociación Pirineo, y a los que me conocéis, pues gracias porque nos hemos vuelto a encontrar otro año más aquí todos juntos. Hoy me dirijo a vosotros y a vosotras para daros la bienvenida a este evento que siempre sabéis que nos gusta a final de curso compartir. Vamos a estar unos minutitos aquí y enseguida todos estos grandes artistas que tenemos nos van a contar qué proyectos han hecho durante el año y nos van a explicar con detalle en qué consiste cada uno de ellos. Yo voy a dar ahora paso, primero voy a agradecer, a las personas que están en esta mesa, a Bernat, que no está en ella, pero sí está. Todo lo que nos facilitan día a día y en cada momento lo que necesitamos para que tanto vosotros como niñas como los papás hagáis que esto llegue a un buen fin al final de todos los años. A mí, yo hoy me voy a enrollar mucho menos que el año pasado. Lo que voy a decir, para primera hora no nos puede acompañar Juan Antonio Monterío, que es el director de la ESID, pero tenemos el placer de que nos acompañe Suitberto Cabrera, que es el subdirector. Por favor. Buenos días a todas y a todos. El director de la escuela me ha pedido transmitir un caluroso saludo a todos los participantes en esta jornada del saber. Juan Antonio, como ya han dicho, se incorporará dentro de un rato a participar del nosotros. Bienvenidos todos. Esperamos que la mañana sea una bonita oportunidad para compartir los resultados del esfuerzo, del trabajo y de la dedicación de tanto tiempo, tantos viernes y días restantes en casa. Nos congratula que se realicen en nuestra escuela acciones como estas encaminadas a romper brechas, a crear oportunidades y avanzar en el camino del conocimiento. El esfuerzo y la participación en los diferentes proyectos, estoy seguro que está dando buenos resultados ya, acercando a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a la tecnología y la ciencia, a poder ir creando las bases para decidir a qué vais a dedicaros. Es importante saber que tampoco pasa nada si los campos que vamos conociendo al final no nos gustan del todo. Podemos cambiar y emprender el recorrido en otro. Tenéis mucho tiempo por delante para tomar una decisión. Pero os aseguro que todo lo que se aprende tiene importancia en la vida. Han pasado muchos años ya, demasiado, que vienen a mi mente el deseo de mi niña. Ser campesino, tener un tractor, ser mecánico, ser ingeniero mecánico, ser físico nuclear, hasta que vi un barco y me enamoré de ellos y logré graduarme de ingeniero naval. Y he terminado de profesor, una de las más lindas profesiones posibles, y además en esta magnífica escuela de esta impresionante universidad. Así que espero que el trabajo y el esfuerzo os sea provechoso y, por qué no, que algunos de vosotros, muchos si es posible, pronto seáis alumnos de nuestra escuela y que además contribuyáis a que el número de chicas aumente entre nuestros alumnos, porque os aseguro que a pesar de los miedos y tradiciones que hay que romper definitivamente, las niñas, las chicas, sois muy válidas y en términos generales mejores estudiantes que los chicos y se dan muy bien la ingeniería y la ciencia. Gracias a todos por el esfuerzo, por la dedicación, a todos los que participáis, a los organizadores que con tanto amor creáis espacios como este. Os deseo a todos una muy agradable mañana. Muchas gracias. Ahora nos va a dirigir unas palabras Begoña Saiz, que es la coordinadora de Poder de Ello en el SIC, pero además quiero decir que es nuestra alma. Siempre que le pedimos, siempre que solicitamos, ahí está cualquiera. Gracias de antemano, Begoña. Bueno, yo estoy contenta de, ya casi os conozco a los niños, conozco a casi todos, a los padres, a muchos, y yo tengo que dar, aunque a mí me propusieron, esto me ha venido regalado, ¿no? Pero la verdad es que es un placer ver cómo
como cada viernes los niños vienen y vienen acompañados de los padres, pues que muchas veces un viernes después de toda la jornada laboral todos sabemos lo que nos supone, ¿no? Estirarnos un poco más. Y bueno, yo los agradecimientos, pero los haré al final, porque para mí la esencia de todo esto sois vosotros, los niños y las niñas que venís, y todos los proyectos que algunos viernes tenéis que cara y otros viernes peor cara porque no sale, pero luego seguís en casa, como decía Suiberto, ¿no? Y muchas veces vienen los padres y los padres están ahí sentados al lado, cada vez aprendiendo, porque si no, no podéis seguir el hilo y luego lo que hay que hacer en casa. Entonces, como una continuidad, hay una sinergia perfecta, ¿vale? Entonces, pues nosotros continuamos hasta cuando vosotros queráis. Me refiero a vosotros los niños. Vuestros padres ahora están a ir a un radio. Los niños y las niñas. Sí que se hace ahora mucho hincapié en que visibilicemos que las niñas podéis hacer ingenierías, las niñas y los niños, todos de la mano, pero por alguna misteriosa razón parece que en un momento determinado de la educación parece que las niñas dejan de considerar que esto es un camino igualmente válido. Es válido para todos y entre los niños y las niñas tenemos que seguir ese camino u otro. Y al hilo de esto, pues bueno, esto es un challenge y tenemos unos ganadores y unos finalistas. Pero realmente lo más importante es lo que Suiberto decía de alguna manera, el camino que estáis haciendo, ¿vale? Durante ese camino, sin daros cuenta, vais descubriendo muchas cosas. Y llegará un momento en el que tengáis que decidir por dónde vais o por qué optáis, lo que cogéis y lo que dejáis, y sabréis decir por qué cogéis este camino o este otro. Y lo interesante no será haber ganado en un challenge, sino todos los caminos que habéis ido descubriendo haciendo esta actividad y otras muchas que seguro hacéis al cabo de la semana o al cabo de vuestra vida. Nosotros aquí en España entendemos muy mal el fracaso y equivocarse o presentarse a un concurso y no ganar. Nosotros estamos constantemente con nuestros estudiantes presentándonos a concursos y al final, cuando se dan cuenta, acaban el grado y tienen un aprendizaje y una forma de hacer las cosas que ha sido ganada por prepararse muy bien durante esos momentos. Y a veces se ganará y a veces se perderá. Y el perder nunca es un fracaso si sabéis entender todo lo que habéis hecho durante el camino. Entonces, un poco para mí la reflexión que queda. Y luego yo voy a dar las gracias, pues a mí, Juan Antonio Escobedo me ofreció un poco encargarme de llevar este tema en la escuela y de, pues ya lo he dicho muchas veces, tenéis el mejor aula de la escuela con los mejores ordenadores y yo creo que es un compromiso de los espacios públicos que estén a disposición de la sociedad, no solamente de los estudiantes que están propiamente en la escuela, ¿no? Esta escuela se caracteriza por ser un espacio muy abierto de puertas para fuera en la universidad. Y esto ya era así con el anterior director. Estamos muy contentos de que el actual director continúe esta dinámica e intentamos que los futuros directores pues, continúen con la misma inercia. Luego, quien realmente imparte los cursos es Viriner. Ellos se encargan de ver lo que puede ser interesante para vosotros, de circunscribirlo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que tanto nos están teniendo un poco a presión por todos los lados, pero luego es mucho más fácil. Es simplemente que en nuestra vida, en el día a día, intentemos ser un poquito más coherentes de lo que la presión de la sociedad nos deja. Estamos muy presionados por comprar, por cambiar de teléfono, de ordenadores, es un horror. Y todo eso nos viene como muy impuesto y si no estamos en esa ola, pues no somos guays. Pues bueno, hay muchísimas formas de hacer las cosas y de entender esto. Y eso es un poquito de lo que van los puntos del desarrollo sostenible. Aparte de que luego están súper bien escritos y toda esta historia, y son muy bonitos y lo articuláis. Es una cosita que se va haciendo poco a poco todos los días. Pero bueno, yo veo el esfuerzo de Viriner todos los viernes y nuestro particular agradecimiento a ese trabajo que es más directo. Mi trabajo está un poquito detrás. Lo que hacen en el CIFIDE, que os lo contará ahora José, ellos siguen enseñando a los profesores a ser mejores profesores. O sea, los profesores, muchos, o sea, algunos somos buenos, otros somos malos y otros somos muy malos. Yo creo que estaríamos en un nivel medio, ¿no? Pero
siempre tenemos oportunidad de seguir formándonos. Y desde el CECIRE hacen ese trabajo para que nosotros lleguemos a clase y os podamos enseñar lo último de lo último. Y podamos hacer que las clases sean divertidas. Que esto os suena raro, pero en la misma universidad estamos trabajando algo que se llama la gamificación, que es enseñaros desde la diversión, ¿vale? Que en algunas materias es muy complicado, pero tenemos ese trabajo, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a enseñaros divirtiéndonos. Y luego, que eso sea fructífero, claro. Entonces, pues bueno, él os lo contará un poquito más y está muy guay, está muy chulo. Y luego, pues bueno, el último agradecimiento, que ha sido el primero, era para vosotros, ¿vale? Para que continuéis o no con esta dinámica de venir los lunes a los talleres. Si continuáis, perfecto. Si no continuáis, será porque estáis descubriendo otro camino. Y al final, lo que importa no es lo que vais dejando, sino lo que vais descubriendo y lo nuevo que os va aportando, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros estaremos aquí siempre para lo que necesitéis y luego si queréis venir aquí os demos clase, pues seréis igualmente bien recibidos y recibidas. Nos ha anticipado Begoña, nos va a dirigir una palabra José López, profesor de libros de Derecho. Gracias. Nada, seré muy breve. Gracias a todos por estar aquí y disfrutar de esta jornada fantástica. Unirme al conjunto de instituciones que estoy viendo que hay detrás y hay muchísima gente que participa de distintas maneras. Supongo ya lo conocíais, pues como decía Begoña, pues y desde CECIRE también estamos junto a vosotros. Decir también que Vivinedu colabora con nosotros, imparte formación a otros profesores para que de todos, porque estábamos hablando de los profesores y quién enseña a quién, ¿no? Y yo creo que hay una clave siempre que todos aprendemos de todos y que, como decíamos, todas las experiencias son enriquecedoras, están muy bonitas y nosotros también aprendemos del alumnado, de todos vosotros, de las ideas, de posibilidades, de hacer que las propuestas que llegan a las aulas, a las escuelas, sean cada vez más interesantes y al final un poco lo que incidí también en lo que se estaba comentando antes, que esto es un camino que participar es muy bonito, estar en estas experiencias. Me gusta mucho que lo estéis compartiendo en familia, que creo que es muy hermoso, muy enriquecedor y estaremos apoyándolo ojalá con esa mirada, ¿no? de un futuro esperanzador que vamos construyendo con pequeñas cositas como jornadas maravillosas como esta. Así que nada, gracias. Vamos a aprovechar que nos sale Rodi Borra, que es otra de las grandes culpables que estamos todos aquí. Lo siento, es culpable. Me ha tocado. Bueno, nada, simplemente la intención de este evento es que nos lo pasemos bien. Algunos que no nos conocéis, somos una asociación sin ánimo de lucro. Esto es uno de los tantos proyectos que estamos gestionando, solamente una simple patita, por decirlo así. Oiréis niñas, ¿vale? Niñas son todos los chicos y chicas y jóvenes que están participando en el club. Me gustaría, sé que lo hacéis, que sigáis animándolos. Alguno está temblando. Por favor, relajaros, acordaros, hay que respirar. Lo vais a hacer genial, lo sé, porque habéis estado todo el curso pendientes. Unos han entrado antes, otros han entrado más tarde, pero todos estáis gestionando las cosas muy bien. Así que vais a darlo todo. No os preocupéis, intentar estar relajados y lo más importante, pasarlo bien. Tenéis la suerte de que tenéis también gente que os estamos acompañando, tanto los mentores como vosotros, la familia. Muchas gracias también al CECIRE y a la universidad por todo lo que nos están ayudando para poder a vosotros comunicaros todas las cosas y poderos ofrecer los materiales que tenemos, los que nos ofrecen y sobre todo eso, pasarlo bien. Los niñas
animo a por todas y a disfrutar. Lo importante es la experiencia que estáis consiguiendo. Todo el aprendizaje y todo lo que estáis viviendo ahora. Pasadlo muy bien, disfrutarlo y a por todas. Y seguid Antes del vídeo, bueno, es que me estaba dando cuenta ahora de que tenemos abuelos y abuelas, ¿no? Por aquí, que ya la familia crece, con lo cual es como muy agradable. Lo cual es muy significativo que los abuelos y las abuelas nos estén enseñando a las generaciones nuevas la tecnología. Cuidado, que eso ya tiene un giro interesante. Muchos de vosotros sabéis que nosotros tenemos una madrina de honor que es Concha Monge, que intenta venir a vernos, pero le es muy difícil porque vive en todos sitios menos en su casa. En este momento está camino de Lima. Así que, como no ha podido acompañarnos, ni siquiera se puede conectar en directo como otras veces, nos ha mandado un vídeo que si quiere conectarse. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Concha Monge, madrina y además súper fan del Challenge STEAM 2023. Quiero aprovechar para mandaros un besazo y desearos lo mejor de las experiencias a todos los participantes de este certamen. Y aprovechar también para agradecerle a Bill Edu y la Universidad Politécnica de Valencia todo el esfuerzo, la profesionalidad y la ilusión por organizar un certamen tan importante como es Challenge STEAM 2023, ¿no? Es importante que acerquemos la tecnología, la robótica a la gente más joven y que empecéis cada vez a aprender desde la edad más temprana, ¿no? Lo importante que son estas herramientas y cómo podéis transformar la realidad a través de su uso. Así que, bueno, no quiero entreteneros más, simplemente quiero agradeceros que hayáis participado, agradecer a la organización por haber organizado un evento tan importante y, sobre todo, que disfrutéis de lo que es el trabajo en equipo, de una creatividad, ¿no?, que hay detrás encerrada en las propuestas que habéis hecho para el certamen y, sobre todo, que aprendáis mucho de lo que hacen los demás, ¿no? Espero que sirva de un foro para compartir conocimiento y para aprender y crecer juntos. Así que nada, desde aquí muchísima suerte a todos, mucho disfrute y nos vemos pronto. Un abrazo. Pues vamos a contar un poquito qué va a ser la mañana. Ahora en un momento vamos a ver un vídeo del 10º aniversario de Poderdorio. Después va a subir una persona muy importante para nosotros a contarnos un nuevo proyecto educativo. Y a las 10:30 estaremos todos fuera para ver los proyectos que habéis preparado, donde nos contaréis, haremos talleres y podéis jugar con todo lo que tenemos en marcha. A la 1 volveremos otra vez aquí al salón de actos para hacer la entrega de premios y agradeceros y todos a casa. En este momento sí que siento un gran cariño por la persona que va a presentar, no voy a contar por qué, pero quiero que suba María López Ribelles, que es participante del Binedu y que ha creado junto con Binedu un proyecto educativo genial. Luego os recomiendo a todos que dediquéis un ratito a estar con ella fuera. Hola, muy buenas. Bueno, gracias por venir. No estoy acostumbrada a este tipo de presentaciones con tanta gente, así que si digo alguna tontería, me la perdonéis. Yo soy una de las participantes del proyecto Benimun, de Mundo. Recibe el apoyo de Bernat y de Loli, de la asociación, pero no pertenece a la asociación. Es un proyecto educativo con el que queremos dar a conocer la ciudad de Valencia. Hace tantas tardes tomando un café nos dimos cuenta de que realmente no conocemos el barrio en el que estamos, el distrito, no sabemos nada. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos algo al respecto? De ahí nació esta idea. Veo Mi Mundo quiere dar a conocer Valencia. La primera parte se llama Operación Gominolas. Tiene varias partes, una de ellas es el libro, que lo hemos traído. Otra parte es un puzzle imantado de la ciudad, con sus diferentes distritos, y otra parte es un tapete con robots. Lo tenemos todo aquí. Es un proyecto inclusivo. Nos hemos metido
a diseñar plaquetas con braille, sí, ayuda, socorro, con braille, y luego también hemos querido dar visibilidad al síndrome de Asperger a través de uno de los personajes en la novela de Operación Luminolas. Creo que eso es todo. En principio, estaré encantada de, si tenéis alguna duda, de enseñarlo mejor en físico, en las mesas. Y bueno, quiero dar las gracias también porque es una gran oportunidad de poder presentarlo aquí con todos nosotros y con todos nuestros proyectos muy chulos. Quiero daros las gracias otra vez a todos por venir. Gracias a los papás por lo de todos los días que hacéis, todos los días la posibilidad de hacer esto. Eso no me cansaré nunca de deciros gracias. Y ahora, todos arriba y a disfrutar de la mañana.